Vamos a comenzar leyendo la escritura en Jeremías 31, del verso 27 en adelante. Aquí vamos a encontrar la palabra pacto, pero cuando usted lee el libro de Hebreo, va a encontrar la palabra testamento. Lo que quiere decir es que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pues para los griegos testamento y pacto tienen el mismo significado. ¿Ok? En el verso 27 de Jeremías 31 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová, esta página tan pegada, perdonen. Dice Jehová, voy a leer de nuevo. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre, de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los pobres comieron las uvas agrias, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si ponemos atención ahí cuando Dios promete un nuevo pacto, lo que menciona Dios a través de Jeremías, los que van a ser los beneficiarios de ese pacto, dice que son el pueblo de Israel y la casa de Judá. Usted no va a ver ahí que nosotros, los gentiles, estábamos incluidos ahí. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña para ver cómo es que los gentiles tienen los mismos derechos en este pacto nuevo que los del pueblo de Israel y la casa de Judá. Por eso es que, una vez más, tenemos que decir que la Biblia se interpreta a ella misma. Lo único es que hay que ser un buscador. Como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Por eso el Señor habló de los buscadores, que el que busca va a encontrar. Hay personas que leen un texto bíblico, de ahí ponen su mente a trabajar y la interpretan a su manera, y ahí eso se presta para caer en mandamientos de hombres y en doctrinas de error. Y esto lo estamos viviendo a nivel mundial. ¿Ok? ¿Por qué Dios hace un nuevo pacto? Se compromete a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a seguir leyendo. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la concebiré y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esas son las promesas que Dios hace en este nuevo pacto para la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué un nuevo pacto? Dios lo explicó ahí. Porque el primer pacto que Dios le dio a ellos lo invalidaron. Ese pacto fue el pacto de la ley, donde Dios se llevó a Moisés al monte Sinaí y allí le dio las tablas de la ley. O sea, no es el decálogo nada más, o sea, los 10 mandamientos, es la Torá, que significa toda la enseñanza que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés. Hay teólogos que dicen que en toda la ley, habían 613 mandamientos. Si ustedes leen bien la historia de este pueblo, cuando Moisés baja con las primeras tablas, y digo primeras, porque las primeras las rompió, cuando llegó abajo y encontró al pueblo que había caído en la idolatría, antes de que le llegara la enseñanza de Dios a través de Moisés, ya ellos la habían invalidado, porque como Moisés tardó según ellos en el monte, ellos no supieron esperar, le pidieron a Aarón que le hiciera un Dios para que lo siguiera guiando, porque este Moisés no sabemos de él. Y ahí Aarón le pidió las prendas de todas las mujeres que ellos sacaron esas riquezas de Egipto. Y Aarón hizo la fundición de un becerro de oro, y ahí comenzaron a adorarlo. Si ustedes leen con cuidado, ese becerro lo hicieron, y Aarón le dijo que ese becerro lo iban a celebrar una fiesta, pero no para el becerro, sino para Jehová, por medio de un ídolo, donde Dios en la ley prohíbe la idolatría. O sea, no te hagas imágenes de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Todo ídolo se origina en la mente humana. En la mente humana, y ellos que nunca han visto a Cristo, pues se imaginan a Cristo con la barba, pelo largo, rubio, y ahí hacen una imagen. Y esto pues lo practica, aunque ellos digan que no, pero esa es la práctica que tiene el pueblo católico, enseñado por el Papa, los cardenales y los curas. Ellos dicen, no, nosotros tenemos la imagen, pero no la adoramos. Pero es que Dios dijo, no te hagas imagen. Está prohibido por Dios. Por eso es que las primeras tablas que trae Moisés, antes de que él las leyera al pueblo, él tiró las tablas con coraje y las rompió. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo he dicho otras veces, pero hay que repetirlo. Al Moisés romper las tablas, lo que está dando a indicar es que ya este pueblo que Dios había sacado de Egipto había quebrantado.
la ley de Dios. Ellos no pudieron cumplirla, no la iban a poder cumplir, porque la ley es espiritual. El mandamiento es justo y es bueno. Pablo dice en Romanos 7, dice, pero yo fui vendido al pecado. O sea que una persona que esté bajo pecado, le es imposible, por más que trate, de guardar la ley, porque la ley hay que guardarla desde el punto de vista espiritual. Cuando Moisés baja con las segundas tablas, ahora Dios le da una orden y le dice que esas tablas las va a guardar en el arca que estaba puesta en el lugar santísimo, en el tabernáculo que Moisés levantó por orden de Dios. Este lugar se llamaba el lugar santísimo. Y ahí Dios le ordenó a Moisés que guardara las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido y una urna con maná del que caía del cielo y que este pueblo estaba llamado a recoger temprano en la mañana. Y ese maná es tipo de Cristo Jesús, que es el verdadero pan que descendió del cielo. La vara de Aarón fue cuando Coré, se rebeló en contra de Moisés y su séquito. Entonces Dios le dio la orden que cada uno de las tribus de Israel, los jefes de las tribus, trajera una vara y la pusiera frente al tabernáculo. Y Dios le iba a indicar a quién era que Dios había escogido para sumo sacerdote. Esa arca, esto es bueno que lo entendamos y no lo olvidemos, esa arca es tipo de Cristo también. Y donde está el arca, está la presencia de Dios. Y donde está Cristo es donde único se encuentra la presencia de Dios. Y el único que le dio cumplimiento a la ley de Dios que estaba en su corazón fue Cristo. Que en Mateo capítulo 5 él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque Cristo vino primero en representación del pueblo elegido de Dios, que había desobedecido a Dios, que no lo iba a poder cumplir. Y Cristo viene en representación de este pueblo, ¿okay? El pueblo de Israel, que son los descendientes de Abraham a través de su hijo Isaac. Esto hay que entenderlo porque ahora a los que habitan las tierras de Israel, a todos los que están ahí se le está llamando el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel que Dios escogió fue la descendencia de Isaac. Y ahora mismo en Israel, en esas tierras, no están habitando judíos nada más. Ahí están habitando árabes, musulmanes, católicos, evangélicos, de todas las sectas religiosas, están viviendo en las mismas tierras. Cuando Dios a quien le da esa tierra por heredad es a su pueblo. ¿Qué va a suceder en el futuro? Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hará. Hay promesa, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Por eso hay que tener cuidado de que no todo lo que está pasando en Israel vamos a llamar que están bien las cosas porque ese es el pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos llamados a orar por la paz, pero hay muchas cosas que están haciendo en defensa propia, claro está, pero hay cosas que no están en la perfecta voluntad de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y nosotros vamos a averiguar si en ese pacto que Dios promete no estamos incluidos nosotros los gentiles, vuelvo y repito, cómo y cuándo fuimos anexados a tener derecho a las promesas de ese pacto.
En el pacto antiguo era un pacto bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le dijo, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Pero como nadie pudo cumplir ese pacto, como dice Pablo en Romanos 7, la ley sirvió para señalarlo y condenarlo. Pasó a ser el pacto de condenación. Eso lo podemos entender en 2 Corintios 3, donde Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu da vida o vivifica. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque hoy pues tenemos cerca de nosotros los llamados adventistas que quieren llevarnos a, porque la ley de Dios no está abrogada, está en vigencia. Pero el asunto es que cuando ellos tratan de defender, lo que ellos defienden es el día sábado. Pero no, la ley no habla de un mandamiento, habla de 10. Santiago dice que el que viola uno de los 10 ha violentado toda la ley. Toda la ley. Y esto es bueno repetirlo porque usted no sabe cuándo se va a encontrar con un adventista. ¿Ok? Y tenga que defender el evangelio en el cual nosotros hemos creído. ¿Ok? La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero cuando uno estudia en el nuevo pacto, estudia el evangelio, la vida de Jesucristo, el evangelio nos dice, hecho está. Y no es un pacto bilateral, es un pacto de gracia. Ahí nos dice en el nuevo pacto que el que lo cumpla, pues Dios le va a dar el perdón de pecado. Simplemente Él lo que nos manda es a creer. A creer. Y recuerden lo que nosotros estábamos estudiando en la semana pasada y la anterior sobre el pueblo de Israel, que llegaron frente a frente al reposo que Dios le tenía para ellos, que fue la tierra de Canaán. Están frente a esa tierra, pero no pudieron entrar, porque allí cometieron un pecado que Dios no se lo perdonó. Fue el pecado de incredulidad. Y esto hay que repetirlo, hay que recordarlo, porque nosotros estamos viviendo días postreros. Y mientras más se acerque el regreso de Jesucristo y nuestra reunión con Él, van a venir muchas voces negativas, donde nos van a llevar o tratar de llevarnos a que la duda sea la que ocupe nuestra mente y nuestro corazón. O sea, esto es del que inicia creyéndole a Dios, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese será salvo. A nosotros, vuelvo y repito, van a venir muchas dudas, muchas noticias. Nos vamos a encontrar con personas, yo no sé cuándo venga aquí alguien que uno crea que es cristiano y es una cizaña, porque donde está creciendo el trigo, esto lo dijo Cristo, no yo, Satanás viene y siembra cizaña. La cizaña y el trigo se parecen. Se puede hacer la diferencia por el fruto. Por el fruto. O sea, que nosotros, como dice en Hebreos 10, tenemos que provocarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, viendo que aquel día se acerca. Provocarnos. Y cuando Cristo nace, cuando Dios promete que le va a dar un nuevo pacto a este pueblo, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es ese pacto?
¿Cuál es ese pacto? Donde Dios tiene todas las bendiciones que le ha prometido a este pueblo. En Isaías en el profeta Isaías, Dios hablando, nos dice quién es ese pacto. Hay que tener cuidado porque esto hay que aclararlo, porque la Biblia se presenta como el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo 27, un total de 66. ¿Ok? Pero el pacto que Dios ha prometido, mire lo que dice él a través del profeta Isaías. Capítulo 42 y verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién es ese siervo? Ese siervo es Cristo Jesús. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, hubo una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, el siervo de Dios es Cristo Jesús. Por eso cuando usted lee al profeta Ezequiel, usted ve que hay unas ruedas que están volteando y tienen 4 caras, una de hombre, una de águila, otra de buey. ¿Y por qué de buey? Porque el buey es un animal que está al servicio del hombre. Máxime en el pueblo de Israel, que era un pueblo agrícola. Mi papá fue agricultor. En la finca habían 2 yuntas de buey para arar el terreno, preparar el terreno. Los bueyes había que domesticarlos y cuando estaban domesticados se le ponían el yugo, el arado y a preparar el terreno. El buey habla de siervo que está al servicio de su dueño. Cristo es el siervo de Dios. ¿Ok? Él vino en obediencia al Padre. Él vino a darle cumplimiento a todo aquello que este pueblo de Israel, que es el pueblo elegido y escogido de Dios, no le dio cumplimiento. Y no podía. Porque aún hoy hay muchos que no saben cuál fue el propósito de Dios dar la ley, sabiendo que el pueblo no iba a poder guardarla. Pero cuando uno lee la Biblia, uno descubre que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios es el propio administrador de su plan. Cómo Él lo va moviendo hacia adelante en diferentes tiempos, con diferentes personas, con diferentes planes, pero el propósito es el mismo. El propósito es el mismo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Introducir la simiente de la mujer que Él había prometido en Génesis capítulo 3, que venía a aplastar la cabeza de Satanás, a quitarle la autoridad. Y miren todo lo que Dios va, en cuánto tiempo va llevando ese plan hasta llegar a que Cristo aparece. Llega el momento en el tiempo señalado por Dios, 4000 años se tardó, pero vino la promesa. Y en esa persona que se llama Cristo, dice aquí, verso 2.
Voy a leer de nuevo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahí está la palabra naciones. Cuando la Biblia habla de naciones, habla de los gentiles. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada. Una caña cascada es una vara delgada que crecía donde hay agua, humedad, que cualquier viento la tumbaba. Y aquí no se refiere a ese tipo de caña, de vara, sino ahí está hablando de hombres y mujeres débiles que necesitan no quien los acabe de llevar al abismo, sino alguien que los levante. Y ese fue Cristo Jesús, el siervo de Dios. Ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El pábilo que está humeando es el hilo ese que tiene una vela que se le pega a fuego para que alumbre un poquito. Pero llega un momento que el que prendió esa vela tiene que estar pendiente, porque la misma esperma esa que forma la vela se convierte en una cera poquito a poco y va cultivando, va cubriendo el hilo hasta que la candela, si alguien no lo limpia, se va a apagar. Se va a apagar. Entonces, esos que estaban a punto de apagarse, él no vino a apagarlos, tenían de pagarlos, sino a limpiarlos para que fuéramos la luz del mundo. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que las despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová, ahora Dios va a hablar sobre su siervo, que es Cristo Jesús. Verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Quiere decir que tenemos que estar seguros que la Biblia nos dice quién es ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, el cual Dios promete a su pueblo, se llama Jesucristo. Ahora, como les dije al principio, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y para los griegos, para el idioma griego, la palabra pacto y testamento tienen el mismo significado. ¿Ok? Ahora, recuerdan que hablábamos
de la tierra que Dios le prometió a este pueblo. Esa tierra, lo que el pueblo necesitaba, la tierra ya lo estaba produciendo. Ellos lo que tenían era que descubrir, buscar todo lo que ellos necesitaban, que la tierra ya lo tenía. Los que pudieron entrar de 20 años hacia atrás fueron los que entraron con Josué y Caleb. Tenían que ser buscadores. Ya Dios le tenía todo ahí. ¿Ok? Por eso Jesús dice, el que busca, encuentra. Ahora, hablábamos que ahora el que está buscando un buen terreno para él sembrarse como la semilla de Dios, como la semilla incorruptible, son nuestros corazones. Cuando la Biblia habla de corazón, si usted lee con cuidado, no habla de ese órgano que bombea la sangre. El corazón del ser humano tiene que ver con la mente. Lo que entra por la boca no es lo que le hace daño al hombre, sino lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Quién es la que piensa? Es la mente. La mente. Por eso es que Dios prometió a través de Ezequiel una nueva mente. 1 Corintios 3, Pablo dice, como creyente, como apóstol, le dice a los corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo digo Pablo porque esa fue su experiencia. Yo no sé si hoy nosotros podemos decir lo mismo, pero esa es la mente que Dios quiere poner y que prometió. Una nueva mente, un nuevo corazón, un corazón de piedra. Él dijo, pues voy a poner uno de carne. Porque hay personas que oyen la palabra, pero como dice Marcos 4, oyen la palabra, como semilla es sembrada, pero no puede echar muchas raíces porque es un terreno donde hay mucha piedra. Luego en 4:19 de Marcos dice que hay otros que reciben la palabra, pero la reciben con gozo, pero los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hace infructuosa, o sea que no puede dar fruto. Entonces, para el Señor poderse sembrar y que se dé lo que Él dijo en cada uno de nosotros, Juan capítulo 15, que dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado, pero el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Y hablamos de las obras de la carne. Todo eso está en nosotros y es lo que el Señor quiere sacar porque pasan a ser nuestros enemigos y los enemigos de Cristo. Las obras de la carne. Entonces Dios quiere limpiar y a medida que yo me voy dando esta limpieza, no es por arte de magia. Esto es un proceso que se va a ir dando a medida que yo me doy al Señor. ¿Ok? Ustedes saben que nos encontramos muchas que según para nosotros, muchas razones que según para nosotros son justas para yo no venir a la reunión. Y caemos en la trampa. Muchas veces son ausencias justificadas, porque si yo no puedo, no puedo, punto. Pero hay muchas que son trampas.
para no congregarnos. Y en el nuevo pacto, donde ya nosotros tenemos parte, no hay lugar para miembros del cuerpo independientes del cuerpo. No lo hay, porque todo lo que el Señor nos ha dado es a nivel de cuerpo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos alumbre para que podamos discernir lo que es el cuerpo de Cristo, al cual cada uno de nosotros pertenecemos. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, ni católicos, ni adventistas, ni testigos de Jehová, ni pentecostales, ni de las asambleas de Dios. Si hay alguien aquí que todavía tiene eso en el sistema, tiene que sacarlo. Nosotros somos discípulos de Cristo y que pertenecemos a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Somos miembros cada uno en particular y que como cuerpo nos necesitamos los unos a los otros para que haya ese crecimiento. O sea, esto tiene que quedar claro en nuestra mente y darnos para esto. Darnos para esto. Entonces, el nuevo pacto que Dios prometió es Jesucristo. No son las páginas de un libro que le llamamos la Biblia. Las páginas de este libro, según Juan 5:39, Jesús mismo dijo a los escribas y fariseos que ellos creían que por tener las escrituras tenían la vida eterna. Y Jesús le dijo, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ok? Cuando Dios le ordena a Moisés que ponga las tablas dentro del arca, y ese arca es tipo de Cristo, ya este tabernáculo dejó de ser el tabernáculo, no se le llamaba así, ahora se le llama el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué del testimonio? Porque dentro del arca está lo que Dios ha hablado. Cuando en el capítulo 5 de la primera epístola de Juan dice que el que no le ha creído a Dios, no en Dios, el que no le ha creído a Dios, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, lo que Dios ha hablado acerca de su Hijo, ese es el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio es que Dios nos ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús. ¿Ok? Esa vida está en Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan y verso 6, cuando Jesús está predicándole a los judíos, sanando enfermos, nace de una mujer judía. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, explica por qué Jesucristo nació de una mujer, nació bajo la ley. Fue para poder redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quién eran los que están bajo la ley? Pues el pueblo hebreo, el pueblo judío. Entonces, en Juan capítulo 10, verso 6, Jesucristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas me conviene irlas a buscar o traerlas hacia mí también. Esas otras ovejas que Cristo habla se está refiriendo a nosotros los gentiles. Pero no pertenecíamos al redil donde estaban los judíos. ¿Cuál era el redil para el pueblo judío? Aquí, hablando a los boricuas, aquí le llamamos el cercado, donde una persona que tiene ganado
Pues tiene el ganado ahí, confinado a un cercado para que no se le vaya para otro sitio. Pues Dios confinó a ese pueblo bajo una ley que se le llamaba el redil. Y Cristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil de la ley, donde Dios le dio las reglas para el perdón de pecado, le dio la dieta, que tenían que comer, que no debían de comer, la ley sacerdotal, bueno, todo lo que este pueblo necesitaba en el viejo pacto, Dios se lo explicó a través de Moisés. Nosotros no pertenecíamos a ese redil, a la ley. Nosotros pertenecemos ahora a la gracia de Dios, al nuevo pacto, donde vamos a ver cómo es que Dios en Mateo capítulo 4 tiene en parte cumplimiento de lo que dijo Dios a través de Isaías, que iba a poner por pacto a su siervo, que es Cristo, al pueblo, y por luz a las naciones. Esta profecía o esta promesa tuvo cumplimiento en parte porque cuando Cristo comienza a predicar, mire lo que dice el capítulo 4 y del verso 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea que ahí habían gentiles viviendo en Galilea. Y aquí lo dice bien claro: Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. O sea que lo que dijo Dios a través de Isaías comenzó a tener cumplimiento cuando Cristo fue a predicar cerca del mar de Galilea, a la ciudad de Neftalí y de Zabulón. Ahí esa tierra era habitada no solamente por judíos, sino por gentiles que estaban habitando en la sombra de muerte. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Lo que dijo el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará, los lugares dedicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿cómo? No temerá mal. ¿Sabe por qué hago así? Nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, vamos al supermercado, vamos a las tiendas, vamos allá, venimos acá. Tenemos que entender que estamos caminando en el valle de sombra y de muerte, porque donde único hay luz divina es en la iglesia, es en cada creyente que ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Estamos para en ese valle de sombra y de muerte alumbrar. Y vamos a irradiar luz de diferentes maneras y en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. ¿Ok? Por eso podemos
que Dios nos alumbre para traer una administración de lo que dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, que dice que somos creados en Cristo Jesús. Dios nos creó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros le saquemos el cuerpo, para que nosotros andemos en ella. El que quiera saber cuáles son esas buenas obras, comience a ver la biografía de Cristo, cómo Él ministraba, a quién le ministraba, qué era lo que ministraba. No era la palabra nada más, no era sanando enfermos nada más, es que Él suplía. ¿Se acuerdan cuando había una multitud bien grande? Y los discípulos dijeron, Señor, llevan 3 días que no han comido, 3 noches. Despídelo. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Denle ustedes de comer? Claro, el Señor actúa así con los discípulos, porque Él los lleva poco a poco para que luego sean hombres con una fe, no como un granito de mostaza, sea con una fe robusta. Esto hay que verlo como Cristo trataba a sus discípulos, los cuales los llamó apóstoles. Y la fe que Dios nos ha dado, esa medida de fe, no es para que se quede chiquita, es para que crezca. Pero esa fe, como dice Pedro, tiene que ser probada, como se prueba el oro, que se prueba por fuego, y ese fuego son las pruebas que a veces vienen cuando menos usted se lo espera. Hay unas más fáciles de llevar, pero hay otras que sacuden bien a uno. Pero si nuestra casa está fundada sobre la roca, por fuerte que dé el río, por fuerte que den los vientos, la casa no va a caer, porque está fundada sobre la roca. Ahora vamos a ver cómo Dios, o cómo nosotros, ahora podemos decir y estar seguros que nosotros somos partícipes, los gentiles, lo que hoy nos llamamos iglesia, el cuerpo de Cristo, somos partícipes de las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, que le llamó un nuevo pacto. ¿Cómo nosotros llegamos a ser beneficiarios de lo mismo beneficio que está disfrutando y que hay promesas para el pueblo de Israel de parte de Dios? Y ese sería el título para esta ministración de hoy, para que Vivi, que es la que está a cargo de pasar estos mensajes a YouTube, el título sería ¿cómo nosotros los gentiles llegamos a ser beneficiarios del nuevo pacto? Y en el capítulo 2 de Efesios dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. La circuncisión fue la que Dios le dio a Abraham. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, esto está en el capítulo 15 de Génesis, lo que le estoy diciendo. Hizo pacto con Abraham. La señal de ese pacto era que Dios le dijo, y tenía Abraham 99 años, cuando recibió las órdenes de Dios de que tenía que circuncidarse él, todos los siervos que él tenía en la casa y todos los varones que Abraham tenía, porque Abraham era un hombre rico materialmente hablando. Abraham, cumpliendo la orden de Dios, a los 99 años se circuncidó. Era cortarse
el prepucio, y esa era la señal de ese pacto. Y esa señal, que era la circuncisión, nos estaba hablando de una circuncisión superior, más excelente, que iba a venir para nosotros en el nuevo pacto. Y esa circuncisión es la del corazón. Sacar todo lo que nos contamina, lo que nos hace daño, todos nuestros enemigos, que son las obras de la carne, Cristo las está sacando. Porque en la circuncisión de la carne, Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice que fueron circuncidados en la circuncisión de Cristo. Cristo, como el primogénito de María, tuvieron que llevarlo al templo a presentarlo en cumplimiento a la ley, tuvieron que circuncidarlo. Como circuncidaban a cualquier varón que nacía por ser el primero que la mujer daba a luz. Cristo pasó por todo eso en representación del pueblo hebreo, y que le dio cumplimiento a todo lo que la ley exigía. Pero ahora para la iglesia no es la circuncisión de la carne, es la circuncisión del corazón. De nuestra mente tiene que salir. Cristo lo está haciendo. Yo no sé si usted a veces se examina a usted mismo o usted misma y dice, oye, pero yo me estoy encontrando rara porque las cosas que yo hacía ya no las hago más. Los deseos que yo tenía en la carne, el deseo que yo tenía de ir a ver a Bad Bunny, ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque el Señor, como leímos en Juan 15, quiere que llevemos fruto. Pero fuera de Cristo, nada podemos hacer. Y el pámpano que comienza a llevar fruto, el Señor lo que hace es que lo sigue podando. Y le sigue eliminando eso que no es de Él, para que lleve más fruto. Y ese fruto permanezca. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas nos han hecho que no podíamos ni sabíamos perdonar? Pero hoy no solamente yo he perdonado, sino que ya ni me acuerdo de lo que me hicieron. ¿Quién está haciendo eso? Dios está obrando en cada uno de nosotros, porque Él es el que le da el crecimiento a la palabra. Amén. Y los judíos, como tenían la circuncisión, pues ellos se creían que tenían ya el cielo gano por eso. Estaban equivocados. Pero a nosotros los gentiles nos llamaban los incircuncisos. ¿Se acuerdan de David cuando fue a enfrentar a Goliat? Este incircunciso que ha retado a los escuadrones de la casa de Israel. Nos llamaban incircuncisos. ¿Ok? Pero ahora, repito, la circuncisión es la de el corazón, la de nuestra mente. Ahora, repito, cómo Dios sigue hacia adelante su plan hasta que llega a nosotros los gentiles, que no estábamos en el pasado incluidos en el plan, pero en la mente y en el corazón de Dios sí estábamos en su noticia. Ahora, ¿cómo fue que llegamos a formar parte de ese nuevo pacto? Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo estábamos. Pero aquí ahora hay un pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno.
¿Dónde Cristo lo logró? No fue mientras estaba predicando por el mar de Galilea, por Jericó, por aquellos entornos. No, no. Jesucristo logra esto cuando va al Calvario. Lo levantan en la cruz. Por eso es que Él muere con sus dos manos extendidas. En otras palabras, coge al pueblo de Israel y a los gentiles, los trae hacia Él, y de ambos hacen solo y nuevo hombre. Hay una versión que dice, hace una nueva humanidad. Y por la sangre de Cristo, tanto los judíos como nosotros los gentiles, ahora tenemos acceso al trono de la gracia por un mismo espíritu. Pero ahora en Cristo no hay judíos, no hay gentiles, no hay griegos, no hay americanos, no hay puertorriqueños. Eso de nacionalidad se acabó. En Cristo se acabó. Ahora somos una nueva creación en Cristo y somos ese nuevo hombre donde Dios va a cumplir su deseo que tenía desde antes de la fundación del mundo, y era que Él quería mezclarse con el hombre que Él iba a crear. Miren ese misterio. Eso lo vamos viendo poco a poco en la lectura del Nuevo Testamento y de las cartas de Pablo. Cuando ahora nosotros somos templos donde Dios mora por medio del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Mezclarse Dios con el hombre, que es lo que el apóstol Pedro dice, para que por sus grandiosas promesas en el pasado llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto, el que tenga duda, en el Viejo Testamento, la casa de Dios que tenía 48 tablas, que habla de lo humano, ahí están las tablas de madera de acacia, pero usted la madera, cuando veía esta casa de Dios terminada, usted no lo veía la madera. ¿Qué era lo que veía? El oro, porque estaban forjadas de oro, y el oro habla de la realeza de Dios. El arca, eso era de madera de acacia, pero estaba forjada de oro. La aleación de madera con oro. Cuando Cristo vino, Él se identifica como el Hijo del Hombre, porque tuvo un cuerpo semejante al de nosotros, semejante, porque en el cuerpo de Él no había pecado. Pero dentro de ese cuerpo, ¿qué había? Estaba la presencia del Padre. Estaba lo humano con lo divino. Ahora Dios, por los méritos de Cristo, ha logrado satisfacer su deseo de Él poderse mezclar con el hombre y el hombre con Él. Por eso es que Cristo dijo en Juan 15, fuera de mí nada pueden hacer. Porque es Dios en nosotros, llevando a cabo todo aquello que está conforme a su voluntad. Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Y dónde está esa gracia de Dios? En Cristo, que en Juan capítulo 1 y verso 17 dijo, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y de esa gracia tomamos todo. Gracia sobre gracia. Todo es por gracia. Lo único que no podemos usar esa gracia
como ocasión para pecar. Al contrario, cada día dándole gracias a Dios en las oraciones por lo que Dios ha hecho por nosotros, siendo inmerecedores. Dios nos hace merecedores por los méritos de Cristo. Éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Y fíjense que ese pacto, todo aquel que quiera tener un poquito más de conocimiento del que yo puedo impartir, léase el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15, donde Dios lo manda a que parta 4 tipos de animales, menos el que iba a volar, ese no lo parta. Los otros era que los partiera por la mitad y los pusiera frente a frente. Había derramamiento de sangre ahí, había muerte. Y cuando se hacía ese pacto entre 2 personas, los 2 tenían que pasar por el medio de esos animales partidos. Y al pasar por el medio, lo que quería decir cada uno de ellos que hacía el pacto era: si yo violo el pacto, me tiene que pasar lo mismo que a esos animales. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dice la Biblia que a la puesta del sol, ya iba a caer la noche, cayó un sueño profundo en Abraham. Dios lo puso a dormir y el único que pasó por en medio de los animales muertos fue Dios en una antorcha de fuego. O sea, eso es un pacto no bilateral, sino unilateral. El que se está comprometiendo es Dios, sin pedirle nada a Abraham. Esto es algo maravilloso, esa es la gracia de Dios. Amén, hermano. Así es que espero que no olvidemos esto. ¿Cómo llegamos a ser beneficiarios de este nuevo pacto? Y es por la sangre de Jesucristo cuando Él está en la cruz, que de ambos pueblos hizo uno. Dios nos alumbre y nos ayude para ver los beneficios de ese nuevo pacto. La paz de Dios es con todos. Y un abrazo a la distancia a todos los que se conectaron, a los que se van a conectar mañana.